pues análisis político con el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, que ayer pues se formó un revuelo en redes sociales con esta entrevista dada por el ministro Echelecu al oficialista Mi Diario, donde dice que la oposición panameña la conforman 100 tuiteros y cada uno con 10 cuentas trolls. Oiga, ¿qué poder tienen esos tuiteros? Mire, yo tengo gran aprecio por el ministro Echelecu y por su padre, pero voy a darle un consejo. Normalmente no doy consejos si no me lo piden. Es mejor ser el rey de tu silencio que el esclavo de tus palabras. Si eso que él dijera fuera cierto, entonces ¿cómo explica la baja calificación de la administración de la cual él forma parte? ¿Cómo explica el ascenso de los partidos de oposición? Yo lo entiendo como una especie de jugar, de ser, digamos, chistoso para decir algo. Pero en realidad, le voy a decir algo, la experiencia en este país, es más fácil ser oposición que ser gobierno. Tú solo necesitas una razón para ser oposición y miles para ser gobierno. Por ejemplo, mi amigo Echelecu, la oposición, la política siempre es local. Y como la política siempre es local, si a mí me falta el agua, si a mí no me recogen la basura, si frente a mi casa hay un hueco, si la cuenta de la luz vino cara ese día, yo voto oposición. O sea, hay miles de razones para hacer oposición. Pero probablemente por su juventud no se ha dado cuenta de qué es lo que está ocurriendo. De eso vamos a hablar un poco en la mañana de hoy. Pero antes, yo quisiera decirte una experiencia agradable que tuve ayer. Hombre. Ayer tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con la apreciada dama panameña Ana Raquel Chanis, que me dio algunos consejos. Yo soy un estudiante y que pero me agradó mucho porque era una mujer de mucho talento, una dama muy agradable, de mucho conocimiento. Pero simultánea que estamos hablando con ella, más tarde veo a la doctora Brito, Rosa María Brito, en la televisión, en el programa de Camilo. Y esa es una de nuestras profesionales, igual que Ana Raquel, de esas mujeres que uno se siente orgullosos como panameñas de tenerla a ellas como compañeras de este país. Y la doctora Brito ayer hablaba muy fuerte, como ella sabe hablar, en la presentación de su último libro. Sí. O sea, el último libro que ha escrito, pues. Es una mujer, una profesional de la medicina, una intelectual, muy preocupada por los viajes del presidente al Vaticano. Incluso ella tiene una teoría a la cual yo comparto. No, si yo soy presidente de la República y yo soy católico, yo no tengo por qué imponerle a los panameños el catolicismo. Eso es la religiosidad es un problema muy personal. Ella es muy crítica del gobierno, pero más que eso, la doctora Brito, igual que Ana Raquel, son mujeres a las cuales uno le tiene que rendir tributo, y no hay nada más hermoso para un país que mujeres hermosas con talento. Con talento. Por eso tenemos aquí a Lourdes en la mañana de hoy, que todo el mundo vive de esa belleza y de ese talento. Pero fíjate, me da pie esto para atacarte un tema que es el tema educativo. Ayer vi al presidente, no inaugurando, porque aquí no se inaugura una obra, dando inicio a la construcción de lo que para mí es un importante proyecto educativo, que es el Instituto Tecnológico, que se va a construir aquí en Tocumen a un costo aproximado de $200 millones. Y le voy a decir algo, parto por decir que me parece una extraordinaria proyecto. Pero hay que tener en consideración algunas cosas porque hay que prepararlos desde ahora. La construcción de ese tecnológico no es una reforma educativa. Él por sí solo no es una reforma educativa. Para que eso funcione, nosotros necesitamos una reforma educativa integral. Esa es la primera cosa. Y para que el tecnológico funcione, no es necesario concebirlo como lo concibieron allá en Singapur, porque esa es otra cultura. Sí. Hay que hacerlo con el barro panameño. Y por ejemplo, para poder tener 5.000 estudiantes en un tecnológico como eso, se requiere una infraestructura humana. Por ejemplo, se requieren aproximadamente 200 profesores especializados, para darte un ejemplo, asumiendo que cada profesor maneja un grupo de 25 rotativo. Se requiere un suministro de materiales, porque si yo quiero hacer un experto en albañería o en soldadura o en construcción,
Eso es lo que más material gasta. Y en el proceso de aprendizaje de este tipo de tecnológicos, los muchachos aprenden haciendo mientras hacen aprendiendo. Es decir, ¿eso qué implica? Pero a la larga, ese no es el rol que tienen que jugar los IPT, que están regados. Esa es la intención. Es que a lo largo y ancho del país. Claro, es que la reforma educativa que se diseñó bajo la dirección de Omar Torrijos tenía precisamente como base fundamental, nosotros somos un país titulista, todos queremos ser ingenieros, doctores, licenciados, pero la sociedad necesita trabajadores especializados, plomeros, necesita albañiles, carpinteros, y los tecnológicos esa era su intención, y en cada región hacer de la educación, la formación, consona con la capacidad de la economía de absorber ese empleo y no está produciendo abogados por decenas que no los consumen, arquitectos que no se consumen en el mercado, etcétera, producir más ingenieros, más técnicos. Entonces, lo que quiero llamar la atención al gobierno es que la planificación de eso requiere desde ahora cuál va a ser el equipo de profesionales, profesores y maestros que se van a encargar de eso. ¿Dónde están los maestros especiales, profesores especializados? Hay que entrenarlos. ¿Cuál es el equipo de dirección que va a tener ese instituto tecnológico? ¿Cuál es el suministro de materiales y cuál es el presupuesto? Porque construirla es lo más fácil. Entonces, la infraestructura de esa área para albergar 5.000 estudiantes no está suficientemente construida. Además, hay que preparar a los estudiantes. ¿Cuál es la matrícula y cómo lo vamos a mover hacia allá? A la larga, cuando se pasó de INAFOR a INADE, era eso. La idea, lo que pasa es que son dos conceptos diferentes. En el caso del INAFOR, la teoría es cursos cortos para perfeccionar un conocimiento que ya tú tienes. Aquí lo que se trata es de formar obreros especializados de alto nivel de rendimiento para mejorar la productividad de un país. Okay. Entonces, yo veo mucho al gobierno preocupado de que esta educación va a ser bilingüe. Hombre, yo les he dicho 1000 veces que eso de bilingüe es una cosa accesoria. Yo conozco, en los Estados Unidos hay millones de norteamericanos que hablan inglés y son pobres. O sea, el manejo del inglés no te garantiza absolutamente nada. Porque el conocimiento es una cosa y el manejo del idioma es otro. Es más, en el mundo moderno marchamos hacia el desarrollo tecnológico, hacia la producción de aparatos que te pueden incluso hacer traducciones simultáneas, tú en ruso y yo en español, y hablamos perfectamente bien. Eso es lo que va a pasar en los próximos 10 años. De manera que lo más importante no es que nuestros niños hablen inglés. Lo más importante es que nuestros niños hablen su lenguaje materno y en su lenguaje materno adquieran conocimiento que le permitan poder interpretar los acontecimientos que se dan al diario. De manera que, estando de acuerdo 100% con eso, y yo vengo de una escuela de esa naturaleza, y les voy a dar una experiencia, la Escuela Nacional de Agricultura, la de Lina, y el Instituto de Artes Mecánicas. El Instituto de Artes Mecánicas tenía como director al profesor Altamar, uno de los hombres más abnegados en el desarrollo de esa escuela, y produjo el arte mecánica, la cantidad de ingenieros mecánicos, etc. Y la Escuela Nacional de Agricultura tenía el ingeniero Águila como director de esa escuela. Pero ambas escuelas estaban nutridas con un presupuesto. Nuestra escuela nada más tenía 100 estudiantes para los 3 años. Pero el costo por estudiante para aprender era muy alto porque requiere herramientas, máquinas modernas, tractores, cosechadoras, semillas, vacas, toro, etcétera. Todo eso cuesta por estudiante. Entonces, este instituto, que me parece una muy buena idea, no es solamente construirlo. Es como la gente que le gusta hacer hospitales. Si usted construye un hospital de $200 millones, la operación o mantenimiento de ese hospital anual es casi equivalente al costo de construcción. O sea, construir no es tan importante como tenerlo. Al final, Platón no tenía una infraestructura escolar para enseñar bajo los árboles. O sea, la enseñanza, yo veo mucha gente preocupada, muy preocupada por la infraestructura. Claro que es importante la infraestructura, y muy preocupada por el inglés. Yo estoy más preocupado por la formación de nuestros maestros y profesores. Yo quisiera saber cuál va a ser la incorporación de nuestros maestros y profesores a esa nueva idea.
cuál va a ser la pedagogía que se va a aplicar para ese grupo, dónde se va a seleccionar y reclutar a todos estos miles de muchachos, que hay que hacerlo. Hay que tener un plan desde ya para que cuando eso entre en funcionamiento, no creo que va a ser en el 19, creo que va a ser más hacia el 20, porque esto no es tan fácil construir un instituto de esta naturaleza, es mucho más complicado que hacer calles, porque usted te imagina la cantidad de instalaciones eléctricas, talleres, toda una serie de infraestructura. Ojalá el gobierno ponga un buen inspector de obras para que la estructura tenga todas las salidas, todas las corrientes alternas que debe tener para el equipamiento. De manera que saludo el proyecto, pero no he visto todavía un plan que me diga a mí que eso va a tener un éxito. Estamos hablando del hardware y siempre nos estamos olvidando del software, porque nuevamente maestros y profesores amenazan con una huelga debido al incumplimiento de los acuerdos de finalización de la huelga, de la última huelga. Porque, mire, por eso yo le digo que el instituto por sí no es una reforma educativa. Sí. Los dirigentes políticos de nuestro país no están interesados en una reforma educativa en este país. Ninguno lo veo interesado realmente. Porque para poder hacer una reforma educativa, la primera cosa que yo tengo que hacer es integrar a maestros y profesores al modelo del desarrollo nacional. Los profesores y maestros son unos marginados del desarrollo. No forman parte del desarrollo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, y no hace mucho de eso, su tía nos enseñaba a nosotros a pensar. Claro. Los educadores eran la llama que prendía el idealismo en nosotros. Ellos eran parte del modelo del desarrollo. Hoy nosotros, nuestra sociedad política, ha marginado a los profesores y maestros de la toma de decisiones importantes. Por ejemplo, en este tecnológico que vamos a desarrollar, a mí me gustaría conocer de la experiencia profesional de nuestros maestros y profesores, cuál sería la mejor forma de educar a estos jóvenes en una carrera de mediano plazo de alto nivel tecnológico, porque incluso hablan de banca, tecnología. ¿Dónde están esos profesores? ¿Dónde está ese entrenamiento? ¿Dónde ellos aprendieron a manejar esas nuevas máquinas, esas nuevas computadoras que deben enseñarles a estos jóvenes? De manera que mientras tú no integres a la dirección magisterial, mientras tú no integres a los estudiantes, porque para poder yo meter a esos muchachos, 5,000 muchachos, en el 19, en el 20, yo tengo que ir haciendo un trabajo de reclutamiento, de evaluación de su capacidad, cuál es su verdadera aptitud, cuál es su vocación, hacia qué cosa le interesa más, porque los panameños, ser plomero es como si fuera una deshonra, por eso que las profesiones artesanales están en manos de extranjeros. Porque nosotros hemos caído en el papel titulista de estar enseñándole a nuestros hijos que todo es fácil, mientras que no le enseñamos ni a pensar ni a saber que cualquier cosa que ustedes quieran lograr debe ser el producto de su esfuerzo y trabajo. Así como tenemos que ver esto, tenemos que ver lo que está pasando con el agua. Fíjate lo que está pasando con el IDAN. Y te voy a poner un ejemplo. Desde la administración de Ernesto Pérez Valladares, que se intentó privatizar el IDAN y que no se logró. Mire, desde la administración Moscoso hasta parte, incluyendo Moscoso, Torrijos, Martinelli y ahora Varela, se han invertido millones de dólares en el IDAN. Millones, casi como 3.000 millones de dólares en ese periodo en el IDAN, en materia de agua y alcantarillado. Y el IDAN sigue siendo una empresa extremadamente ineficiente. ¿Por qué? Porque no nos definimos qué queremos del IDAN. Necesitamos transformar el IDAN en una empresa de utilidad pública, bien sea privada o pública. Y si es pública, que es lo que yo planteo, tiene que ser una empresa pública con la capacidad administrativa, financiera y técnica, que actualmente no la tiene. El IDAN no tiene presupuesto para captar ingenieros de alta calidad, ni obreros de alta capacidad técnica. Entonces paga salarios de 400, 500 dólares, muy bajo. Sí, es tal vez el último escalafón de salario de todo el gobierno. Técnicamente, tú ves a los trabajadores del IDAN desmotivados totalmente. Pero no solamente eso, con el ingenio. Yo he visto trabajadores del IDAN con llaves de tubas haciendo maravillas o comprando en la tienda del Chinito para arreglar cosas. O sea, el nivel de
de mala administración que tiene el IDAN, porque incluso cualquier pieza de una potabilizadora cuesta, ¿qué? 200.000, 300.000 dólares. Entonces, la directora no tiene la capacidad para hacer esas decisiones. Entonces, no tenemos una empresa. Incluso el nivel, fíjese lo que le voy a decir, el nivel de inversiones que el IDAN ha hecho con la disponibilidad de presupuesto es muy baja, porque no hay una estructura administrativa y financiera. El Rómulo Rux, al año 2013, unos meses antes del proceso electoral entrar en mayo del 14, tenía un proyecto que fue consensuado con los trabajadores. La Autoridad del Agua. Nosotros necesitamos transformar al IDAN para convertirlo en una empresa con la capacidad de manejar el agua y manejar las alcantarillas. Le hemos metido millones de dólares y mientras sigamos metiéndole millones de dólares a algo que no funciona, vamos a tener los mismos resultados. Igual, en la educación le podemos meter millones de dólares, pero si no hacemos una reforma estructural con los maestros y profesores a la cabeza, con los estudiantes y con el impulso de la sociedad civil, por eso ayer yo me alegraba mucho de que ojalá el Partido Panameñista, ahora que tiene una nueva dirección en octubre, inicie una discusión sobre temas como el IDAN, sobre temas como la educación, sobre temas sobre la seguridad, donde necesitamos consensos políticos y un poco de paz para poder pensar y no vivir la angustia diaria de todos los días un sobresalto. Comentario del ingeniero José Blandón.